Yo he visto videos que sacan como bolitas de cerilla. Eso obviamente lo hace un profesional, pero ¿cómo saber? ¿Hay que acudir constantemente? El paciente se queja de sensación de oído tapado. Ah, de oído tapado. De que no escucha y puede empezar a tener zumbidos. Ah, ¿sí? eso es por los zumbidos. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, de nuevo con ustedes Claudia Mejía. Nos acompaña Cristian Ortiz. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí. Tenemos un invitado especial que viene de la Clínica Indianilla, que es el doctor José Manuel Jiménez. Nos va a hablar sobre problemas más comunes de la audición. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo ves, Cris? ¿Cómo andas tú del oído? ¿Cómo andas de la audición? Pues creo que un poco sordo, pero creo que ese no es el tema a tratar. Realmente es cuáles son los problemas que hemos presentado, ¿no? Pues hay muchos mitos, muchas realidades y que hoy con la ayuda del doctor vamos a tratar de esclarecer para todas aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí. Doctor, ¿podría comentarnos cuáles son las principales causas por las que se pierde la audición? ¿O cuál es la problemática en este sentido? Mira, primero vamos a ver qué es hipoacusia, la pérdida auditiva, pérdida de la agudeza auditiva. Es un poco diferente la pérdida auditiva en niños que en adultos. En niños lo más frecuente es por alteraciones congénitas. Ya vienen de nacimiento y generalmente son problemas de tipo sensorial. La hipoacusia sensorial es una alteración a nivel de oído interno, a nivel del nervio, que nos afecta y nos provoca la pérdida auditiva. Esto no es recuperable en niños, estamos hablando de niños. Y generalmente el tratamiento ya va a ser dependiendo la alteración que presente, ¿no? En adultos, que es lo más frecuente, ahí podemos encontrar desde pérdida auditiva de tipo conductivo, pérdida auditiva mixta o pérdida auditiva de tipo sensorial. Conductivo es porque no transmite bien el sonido y entonces a nivel de más que nada de la transmisión del sonido a través de la membrana timpánica o los huesecillos hay alguna alteración a ese nivel. Mixta, que puede ser tanto conductiva como sensorial. La más frecuente en los adultos, digamos, niños y adultos más frecuentes, digamos, la primera sería el oído crónicamente infectado. En niños, por ejemplo, es frecuente los cuadros infecciosos de vías aéreas, los cuadros de garganta, de anginas, los cuadros de nariz, que llegan a afectar el oído. Entonces empieza con problemas infecciosos del oído, se puede perforar la membrana timpánica, puede haber salidas de material purulento y esto nos conlleva a una pérdida auditiva. Esa pérdida auditiva que nos menciona que se pasa de la garganta al oído, ¿es temporal o puede llegar a ser permanente? Dependiendo. El problema viene de vías aéreas superiores y asciende al oído a través de la trompa de Eustaquio. Si se atiende rápidamente o se atiende lo más pronto, probablemente sea una pérdida que sea recuperable en la audición. ¿Y cómo saber? Supongo que esto se deriva por otras enfermedades, no sé, ya sea gripe o alguna otra enfermedad, pero ¿cómo, por ejemplo, la mamá puede saber que su hijo puede tener infección en el oído? Los niños empiezan con otalgia, con dolor de oído inicialmente, ¿sí? Lo primero que se quejarían sería con dolor de oído cuando es un problema de tipo agudo. Y después ya cuando ya se hace un poco crónico, ya puede haber incluso salida de líquido, que puede ser purulento o no. Y nos decía que, por ejemplo, hay algunas alteraciones que se hacen en la membrana y en los huesitos que afectan la audición. ¿Esto por qué se puede generar? Por la misma infección, cuando hay perforación de la membrana timpánica, es común que en los niños cuando hay perforación de membrana timpánica, la mayoría de las veces se cierra esa perforación y sin ningún problema. Y en adultos es un poco más difícil el cierre de esa perforación y entonces el manejo tiene que ser quirúrgico, hay que poner un injerto cuando menos. Wow, eso nunca lo había yo escuchado. O sea, ¿qué tipo de injertos se pueden poner o de qué materiales son? Porque se ha de ser pues muy especial, ¿no? Es una zona muy sensible. Lo que más se utiliza es la fascia del músculo temporal,
del mismo paciente. O sea, no, eso sí es muy interesante, o sea, porque cuando pensamos en injertos muchas veces pensamos tal vez en piel, en hueso. Plásticos. Exacto, entonces como de pensar que te pongan parte de ti mismo dentro del oído es medio complejo. Bueno, supongo que hacer una operación muy milimétrica. Sí, es microscópica, pero relativamente sencilla. ¿Cuándo saber que la persona ya está perdiendo la audición? ¿Qué signos o síntomas expresan? En niños, pues obviamente los pequeñitos nos damos cuenta que no responden a los sonidos, no responden a los ruidos. Y en niños ya más grandecillos, después de los 5 o 6 años, sí ya nos pueden comunicar, nos pueden decir que no escuchan, ¿no? Que no oyen. Nos basamos en los pequeñitos, les hacemos un estudio que es potenciales evocados auditivos de tallo cerebral para ver realmente cómo está escuchando el pequeño. En los más grandecitos y en los adultos hacemos un estudio audiológico. Que es donde te ponen como ciertas frecuencias, ¿no? A ver cuáles escuchas. Que los meten en una cabina y les pasan sonidos a determinadas frecuencias. Que tienes que levantar la mano y dices, sí, escucho, sí. ¿Escuchas? Sí. ¿Qué hacer para evitar la pérdida de audición? En pequeños lo que hay que hacer es tratar lo más pronto posible los cuadros infecciosos de vías aéreas para evitar algún problema de oído. Cuando es problema infeccioso, cuando es problema congénito, hay que hacerles potenciales y ver qué podemos hacer por ellos de acuerdo a la patología que presentan. En los adultos hay que ver a qué se debe también la pérdida auditiva, porque también puede ser por otro tipo de padecimientos. Generalmente lo más frecuente es cuando están expuestos a ruidos, que se hayan puesto medicamentos ototóxicos, medicamentos que afectan oído, como por ejemplo los aminoglucósidos, la kanamicina, streptomicina, gentamicina, que muchos médicos indican, pero que sí afectan oído. Que eso es preocupante porque hay mucha gente de manera inadecuada se automedica, ¿no? Y yo he escuchado pues es que la gentamicina, al ser un antibiótico de alto espectro, tengo entendido, se supone que o se cree que es como muy poderosa, ¿no? Entonces cualquier infección, con eso lo solucionas y sin tener el conocimiento, la conciencia de que esto puede afectar otras cosas como el oído, ¿no? Sí, es importante entonces la enseñanza a los familiares de los pacientes para evitar la automedicación. Y bueno, hablando ya de los niños, ¿no? Que comentaba, también, pues uno cuando es niño, y yo lo recuerdo porque alguna vez me metí una piedra en la nariz, como pues ni siquiera sabría por qué, pero recuerdo que lo hice y terminé en el hospital. O sea, pues los niños suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Esto puede generar alguna afectación en el oído? Claro, dependiendo el objeto que se introduzca, ¿no? El tamaño de la piedra. No, porque pueden ser los objetos solubles, hidrosolubles o no. Claro. Por ejemplo, imagínate, se meten un frijol, un grano de maíz, con la humedad del oído, crece, se hincha y le va a salir una mazorca y causa problemas de dolor. Empieza con dolor y empieza con problemas. El niño se va a quejar de dolor, que no escucha, pero principalmente de dolor en eso. Por ejemplo, una piedra esa no es hidrofílica y esa hay que extraerla. Pero por ejemplo, imagínate que se metan una pila de reloj, ¿sí? De las redonditas, chiquitas. Esas pilas, el líquido que contienen, lesiona el tejido y puede llegar a perforar, a quemar, perforar la membrana timpánica. Así como tú mencionabas que te metiste una piedra en la nariz, cuando se meten eso en la nariz, una pila, pueden llegar a provocarle perforación del tabique. Por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido, pero sí justo, o sea, a veces como niño, pues no tenemos esta conciencia, ¿no? Y creo que es labor de los padres el hablar con los pequeños, ¿no? Cuando ya no se entienden, ¿no? Antes de eso, pues supervisarlos, ¿no? Justo iba a decir eso, que como adulto te metes lo que encuentras para poder limpiarte el oído. Y eso justo es lo que queríamos tocar también. Sí, yo sí lo hago. Es importante enseñarle a los pacientes que no deben introducirse ningún objeto al oído, dado que la
vaya la cerilla tiene una migración y sale sola del oído, entonces, del conducto, entonces no hay necesidad de que tengan que estárselo hurgando con cualquier cosa, ¿no? Llámese pasador, pluma, llaves, hisopo. ¿Llaves? Sí, yo he visto a gente que se mete la llave para, sobre todo hombres, así que se meten la llave para estar sacando la cerilla. Aquí la idea es que nada dentro del oído. Nada. O sea, nada. Absolutamente nada. Sí, por ejemplo, lo que decía Claudia, ¿no? De los hisopos. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que la idea del hisopo es limpiar alrededor, o sea, la oreja realmente, no el oído. La oreja. Pero hay una mala idea ahí. Pero es que es bien satisfactorio, de verdad. Sí, yo les comento a los pacientes, así como en son de broma, el hisopo no debe introducirse al conducto del oído. Y en son de broma les digo que el hisopo se inventó para limpiarse el ombligo. Que lo utilicen ahí, no hay problemas, pero que no lo metan en el oído. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos tener una correcta limpieza? No hay necesidad. Solito. La cerilla sale sola. Cuando se impacta la membrana, el cerumen, es mejor que acudan con el médico. Yo he visto videos que sacan como bolitas de cerilla. Uh-huh. Eso obviamente lo hace un profesional, un otorrino. Pero ¿cómo saber? ¿Hay que acudir constantemente? El paciente se queja de sensación de oído tapado. Ah, de oído tapado. De que no escucha y puede empezar a tener zumbidos. Ah, ¿sí? Eso es por los zumbidos. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Y yo he visto también que en algunos lugares ofrecen esta limpieza de oído, ¿no? De que no sé si te meten algún líquido, nunca he acudido como para saber exactamente cuál es el servicio, pero que según te los limpian y demás, como en estos tipos de spas y lugares así. ¿Esto es contraproducente? La verdad es que no. Desconozco también ahí nunca he tenido ni siquiera curiosidad por saber qué es lo que les hacen en este tipo de lugares, pero sí no deben introducirse nada. Por ejemplo, también que alguien comentaba acerca de que les ponen un cucurucho y sí. Les prenden. Eso no sirve. Es que Cristian y yo teníamos una conversación. Y yo le dije que mi mamá me dejó traumada porque me metía un cigarro cuando yo sentía dolor de oído, ¿no? Que me metía el cigarro para que saliera el humo. Con Cristian yo le decía que no servía. Entonces ya... Quería fumar a través del conducto. Sí, el argumento que decían era que era para sacar el aire, ¿no? Del oído. No. Pero no hay una afectación como tal. No. Aunque digo, hay que separar, ¿no? O sea, no sirve de nada, pero tampoco les afecta. Pero no es recomendable que lo hagan, obviamente. Que los se quemen. Sí, claro. Sí, no, o sea, solo lo digo para la tranquilidad de aquellos que como yo también lo vivimos, decir, mi mamá me estuvo maltratando. No, o sea, no hubo una afectación, pero es recomendable no hacerlo, ¿no? Es totalmente recomendable mejor que acudan al médico. Sí, claro. Obviamente siempre vamos a elegir ese camino, pero tratar de disipar las dudas, ¿no? De quienes nos escuchan, porque pues precisamente nosotros llegamos a esa conversación como yo creo que cualquiera podría tenerlo, ¿no? Ahora, a últimas fechas el uso de audífonos es súper común, ¿no? Y pasamos horas y horas con los audífonos, más pues por ejemplo Toño en cabina que todo el día está escuchando a través de sus audífonos. ¿Qué tanto daño hacen o cómo podemos disminuir el riesgo de alguna lesión? Mira, no te puedo decir que no deben utilizar audífonos, pero los deben utilizar a moderado. Sonido mínimo. Por ejemplo, tú te pones tus audífonos para escuchar música y la persona que está junto a ti no debe escucharlo. Si lo está escuchando es que lo está escuchando tú fuerte, no debe escuchar nada. Bueno, es que ya hay de audífonos también. Ajá. Ya está muy de moda y obviamente ya nos estamos adaptando a los que van adentro del oído. Como estos que se mete uno totalmente en el oído. Y hay otros que son nada más las dos bolitas acá. También afecta de más el tener adentro del oído. Sí, así porque te estás lesionando, estás
causando proceso inflamatorio en el conducto cuando te metes los audífonos de este tipo que estás utilizando. Y es que son bien prácticos, eso es lo malo, porque yo los utilizo sobre todo para hacer llamadas, porque me deja las manos libres y es muy práctico, pero sí entiendo que hay alguna afectación. Y ahora, la afectación principal, si es que sí les puede llegar a causar si lo escuchan a más volumen, pueden causarles un trauma acústico, una pérdida auditiva, disminuye la audición y puede llegar a tener procesos justo Toño en cabina, zumbido, cúfeno. O sea, él llega con sus audífonos al trabajo y tú escuchas lo que está escuchando en sus audífonos. Y muchas veces me he enojado con él porque digo, oye, dices que no escucho. Entonces seguramente él ya tiene una seguramente afectación que mejor se haga un estudio audiológico para ver cómo está escuchando realmente. Y, por ejemplo, también he oído que entre, sobre todo músicos o gente como Toño, como Ámbar, que estuvo muchos años trabajando con audífonos, llegan ya a presentar como una especie de zumbido. Ellos ya muchas veces ya presentan un zumbido. ¿Esto cómo se llama? ¿Ya implica un daño en su membrana o cuál es la situación? El daño no es en la membrana. Sí, implica un daño y el daño es en oído interno, específicamente en la cóclea. Generalmente sí lleva a tener pérdida auditiva y este es un proceso, una lesión ya del oído interno. Y es irreversible. Es irreversible. ¿Qué es lo que podemos hacer para cuidarnos mejor y evitar que se siga prolongando este daño? Lo que les comentaba, tratar de porque es necesario que utilicen, y recalco la palabra necesario en las personas que son los que trabajan con ello, que utilicen audífonos, tratar de utilizarlos con la menor intensidad. Sí, bueno, ya hay equipos que traen como las especificaciones, ¿no? De la intensidad del ruido. Entonces, hay veces que hasta en el teléfono te dicen, es demasiado alto el volumen, y tú dices, no, para mí no. No pasa nada. Pero sí pasa. Yo soy muy fan de ir a los conciertos. Me encanta y me gusta estar hasta adelante y escuchar la música. ¿Qué tanto afecta este tipo de...? O sea, sabemos que pues no es prolongado, son 2 horas, 3 horas máximo, pero ¿qué tanto realmente hay una afectación con estos sonidos tan altos y sobre todo las vibraciones? Porque a veces hasta en el pecho sientes la vibración de la bocina. Bueno, si te expones a estos ruidos intensos, sí es lo que te comentaba, pueden presentar un problema de trauma acústico. Ya eso es una lesión del oído interno. Pero debe de ser constante. No necesariamente. A veces con un solo concierto. Con un poco de tiempo, con un solo concierto puedes lesionarte. No sabía eso. ¿Qué pudiéramos hacer como para no dejar de asistir a este tipo de eventos y buscar tener una mejor salud auditiva? Puedes, cuando menos yo les recomiendo que utilicen protectores de oído para evitar que escuchen con tanta intensidad. Tan alto. Bueno, que estamos expuestos a ruido siempre y, por ejemplo, en el tráfico, manejando, que empiezan con el claxon. ¿Eso también hace daño? Ya también depende del paciente, pero sí te digo que incluso con un pitido fuerte, con una explosión, vaya, por ejemplo, cuando se van a práctica de tiro, con una sola ocasión, con un estallido pueden lesionarse el oído. Son muy delicados los... Sí, es una cosa que debemos tratar de... Primero debemos enseñarle a los pacientes, enseñarle a los familiares. Lo primero que deben hacer es tratar de evitar los ruidos intensos. Que hay justo, como por ejemplo en el caso que nos plantea del tiro, pues lo importante sería utilizar el equipo de protección, ¿no? Porque en muchos de los espacios y sobre todo espacios de trabajo están estos elementos de protección que nadie utiliza, pero que deberían ¿no? Pensar en su salud más a futuro. Sí, en la práctica clínica les preguntas a los policías, a los agentes de investigación, y muchas veces, sí tienen obligación de ir a sus prácticas de tiro, pero no utilizan protectores. Entonces es cuando se lesiona. Y cómo es extraño, ¿no? Como estas pequeñas acciones que vamos haciendo en el día a día al final nos representan una afectación de salud importante, ¿no? Y que no nos damos cuenta en el momento. O sea que yo me meto el hisopo y no me doy cuenta que ya me estoy haciendo un daño a oído. Que realmente el hisopo pues no te sirve de nada, ¿no? Limpias la cerilla por fuera y lo demás
además lo vas introduciendo hasta que compactas un tapón que te va a causar molestia en el oído. Entonces, lo que debes haber hecho al principio es acudir al médico. Sí. Bueno, si Chris usa tapones en los conciertos, yo voy a dejar de usar el hisopo. Es un buen reto, porque sí lo voy a probar, no mentiré, lo voy a probar, porque sí, o sea, incluso a veces después de ir a un antro o de un concierto, al otro día siente uno una pequeña molestia en el oído, como si no un zumbido, sí como que hasta está más sensible, como pareciera que está más sensible el oído después de eso, pero me imagino justo hay una cierta, pues no sé si irritación o inflamación por la constante vibración, me supongo, no sé. Sí hay lesión, a nivel de oído interno, a nivel de la cóclea. ¿Qué otras causas o circunstancias pueden afectar el oído, el tímpano? No sé, por ejemplo, mi papá se cayó de un cuarto piso y se reventó el tímpano. ¿Fue por el impacto? Sí, es una lesión traumática y sí puede haber una perforación postraumática ahí, pero a veces no nada más, si se cayó otro, nada más se reventó el tímpano, le pasó muchas cosas, ¿no? Sí, no, porque solamente fue eso y el tobillo. No sé de qué manera cayó, pero solamente fue eso. Es un tipo muy afortunado. Sí, de hecho, o sea, yo llegué al hospital con él a urgencias y así como, ¿qué le pasó? Pues se cayó. ¿Qué? Pues lo veo súper bien, ¿no? O sea, no tuvo mucha suerte. Y más por su estilo de vida, me Claro, comentaron. si nada más fuera perforación, eso o cicatriza o se le pone un injerto. Pero si ya hubo, por el mismo traumatismo, hubo otras lesiones a otro nivel, entonces hay que hacer otras cosas. Tuvo suerte. Ajá. Y no. Hay que ser agradecidos. Sí. Hemos visto, al menos en redes sociales, luego circulan videos donde insectos se introducen dentro de los oídos y generan todo un caos. ¿Esto por qué se puede suceder? O sea, incluso Claudia decía, es que a mí sí me da miedo, ¿no? Y yo reviso, no, creo que fue otra compañera. Otra compañera. Sí, que decía, yo cuando voy de vacaciones, reviso la cama, que no haya insectos, porque vive con el miedo de que se le meta un insecto en el oído. Esto, ¿qué tan común se da? Y como por qué llega, no sé si la cerilla tendría que haber funcionado como barrera, es todo un misterio para nosotros. O sea, ¿se da muy común o es muy extraño? No es muy común. No es muy común, es por el hecho de que te entre un insecto al conducto, pues no es tan frecuente, ¿no? Y aquí, sí, los pacientes luego empiezan a sentir las molestias y hay que te sacar. Camina algo ahí que Sí. sientes, ¿no? Ok, entonces No sé. podemos decirle a Ámbar que puede vivir tranquila y que eso Sí. es poco común. No es común, no es tan común. Es decir, que tengas mucha mala suerte, ¿no? Que te entre el insecto. Sí, directo al conducto. ¿Y es difícil extraerlo? No. O sea, así como que... Pero sí lo debe hacer el médico. Sí, bueno, uno no sé, imagínate que te metas el pasador para poder sacarlo y... No, tráeme las pinzas de depilar porque desafortunadamente se nos hace fácil, ¿no? Hacer este tipo de procedimientos sencillos, ¿no? Pero imagínate, estás en el campo y se te introduce una garrapata. Las garrapatas tienen como ganchitos que se adhieren Sí. a la piel, entonces... Por mucho que utilices tu pincita, no la vas a poder sacar. Ahí se va a quedar. Entonces, Hay que ir al médico. ya saben, o sea, parecemos disco rayado, pero sí es importante, ¿no? Es importante la educación. Ser conscientes. Sí. ¡Hey tú! No te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Iste Podcast. Al nadar, no sé, he escuchado de que hay alguna infección en el oído por nadar. No es por nadar, es por el agua sucia. Es por el agua. Sí, y esto te provoca un problema infeccioso. Es una otitis externa. Algunos libros la llaman como otitis del nadador y le causa inflamación del conducto. El conducto se cierra, dolor intenso y a veces salida del líquido, un trasudado. Pero es por el agua sucia. Es por el agua sucia. O sea, tu oído está adaptado para poder nadar, poder introducirte al agua y... Pues no tanto, porque las presiones por abajo de 1 metro del agua son bastante más fuertes, ¿sí?
1 metro. No te recomiendo. Wow. Sí. Ay, sí, es muy delicado el oído. Sí, o sea, porque yo dije, pues, o sea, una alberca normal es de metro y medio para arriba, ¿no? O sea, Pero no estás nadando por hasta abajo. Bueno, hay gente que, yo sí nado así. que así Yo sí me hundo y nado hacia abajo. gente que le gusta irse al fondo, ¿no? Pero sí has visto las presiones. Se siente. Se les dice, ¿no? Las personas que van a nadar utilizan tapones de oído y gogles. Sí. Siempre protección. Fíjate, Volvemos a lo mismo, la educación. Hacer conciencia. O sea, ¿tú crees que no te va a pasar nada si te metes a nadar 1 metro abajo? Pero sí. Mira, la verdad sí es muy interesante porque yo de niño sí, o sea, justo jugaba y sí sientes la presión, pero precisamente no eres consciente del daño que te puede generar. Porque sí, el decir que no lo sientes, sí, claro que se siente, ¿no? Pero pues es como, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, ese es el problema. Algunas enfermedades degenerativas o crónico-degenerativas como la diabetes o la hipotensión, ¿también causa daño? No es tanto que cause daño, sino que incrementan o aumentan más el problema de tipo degenerativo, ¿sí? Del oído. Entonces, hay una pérdida auditiva un poquito más importante que en pacientes que no tienen alguna patología degenerativa. Y ya que se perdió la audición o que te haya algún problema, por ejemplo, a mi madre le mandaron unos aparatos auditivos, ¿no? Pero la verdad, al principio fue muy renuente a utilizarlos por pena, por incomodidad. ¿Qué tanto ayuda a que no se siga deteriorando la salud auditiva su uso, no? O sea, porque mucha gente dice, no, pues si ya estoy sorda, pues ya ni modo, ¿no? Y o al menos yo creo que debe de haber como una cierta contención, ¿no? O no sé si estoy pensando mal. El uso del aparato auditivo, pues, es para que te ayude a mejorar la audición, no para que te mejore la patología que traes. Ok. Vaya, el problema degenerativo, por ejemplo, del que tú me hablas, pues va a seguir el problema degenerativo. Pero justo en ese momento, cuando le hicieron el estudio audiológico a tu mamá y se le indicó el auxiliar, justo esto es para que te escuche, pero no jamás para que mejore su patología. Mejora la audición, pero no la patología. Claro. Su problema degenerativo va a seguir. Sí, va a seguir necesitando o va a recurrir a él mucho más. No sabes en cuánto tiempo. Puede ser en 1 año, 5 años, 10 años, pero sí va a notar cambios degenerativos. Okay. Va a notar la pérdida auditiva. Digo, de todos modos ya se tiene que acostumbrar Y bueno, también los familiares, ¿no? Porque mi abuelita también lo utiliza, ¿no? Y de repente le hablas y se te queda viendo así como tratando de leer tus labios. ¿Trae el aparato, abuelita? Ay, no. Y entonces ya lo pone, o sea, le sube el sonido y dice, a ver, así se escucha, si no, lo calibra. Y si se escucha, no, es que está muy fuerte. Entonces también uno se tiene que adaptar a ellos, porque son muy delicados. Sí, y muy caros. No hay de menos de 20,000 pesos. Qué bueno que menciona eso, porque también desafortunadamente uno ve, o al menos yo he visto en infomerciales de no pague X cantidad por aparatos auditivos. Está esta solución de 4 o 5 mil pesos. ¿Realmente funcionan? ¿Nos pueden generar un daño o no funcionan, pero tampoco nos afectan? Bueno, lo primero que tienes que saber es que el paciente, para que le funcione, tiene que tener un aparato, un auxiliar auditivo calibrado de acuerdo al estudio audiológico que tiene. Y lo que tú me comentas a veces es que los que vienen muy baratos no son auxiliares auditivos, son amplificadores. Son amplificadores del sonido, pero nada más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Haz de cuenta, el amplificador es como un cuerno, ¿no? Que se ponían antes. Así es como en los dibujos que están, les amplifica el sonido. ¿Y el auxiliar cómo...? Lo calibras de acuerdo a lo que necesitas escuchar. Porque ya. De otra manera, si no está calibrado adecuadamente, pues o no escuchas, o escuchas mucho ruido, o escuchas eco. Sí, es como si trajeras realmente un audífono, nada más, ¿no? Nada más. Por favor, recurran a su médico y utilizar solo aparatos que estén bien calibrados
todos y sobre todo a cada persona, ¿no? Porque también me ha pasado, pues es que fulanito de tal desafortunadamente falleció, pues pásale los aparatos a X familiar, ¿no? Y ahí pues no sé si se puede hacer, pero primero habría que calibrarlo, ¿no? Primero tendría que, al familiar que le va a pasar el aparato, necesitaría igual, su estudio audiológico, ir a una tienda donde se lo calibren para su necesidad que tiene auditiva. Como los lentes, tú no puedes usar los míos, yo no puedo usar los tuyos, ¿no? Quizá el armazón sí, pero el lente no. El lente no. Que desafortunadamente hay gente que sí lo hace. Más o menos veo con esto, o los que se encuentran graduados en la calle y los toman, ¿no? Y al final ahí sí hay también una afectación porque estás forzando al ojo, ¿no? Ahora, en cuanto al oído, y ya nos mencionaba un poco la relación que hay con las infecciones de la garganta, pues todo el sistema respiratorio está vinculado de una u otra forma. Aparte de la garganta, ¿qué otro tipo de afectaciones podamos tener? No sé, tal vez con la nariz o con alguna otra parte del cuerpo. Claro, con la nariz, que también hay padecimientos, una rinitis crónica o una rinitis vasomotora, en donde el paciente tiene congestión nasal, estornudo y moco, también llega a afectar al oído. Cuando uno se enferma, o sea, sí siente como por dentro, como si estuviera inflamado. Lo que más se presenta es que, exacto, lo que tú dices, que se enferman, lo que más se presenta es que el paciente se queja de que tiene la sensación de tapado, que oye hueco, que oye la voz dentro de su cabeza, ¿sí? Pero es dado que tiene comunicación todo el sistema de vías aéreas, ¿no? Oídos, nariz, garganta. Se comunica el oído con la nariz y la garganta a través de la trompa de Eustaquio. El problema es ahí, ahorita. Bueno, no voy a dejar que mi mamá me meta el cigarro otra vez. Cuando sientes los oídos tapados, yo me tapo la nariz para que se me destapen. ¿Esto funciona o es recomendable? Cuando lo sientes tapados, pero hay que ver por qué motivo. De la nada, o sea, se te tapan y... Haces unas maniobras de Valsalva así se llaman. Ah, ok. Mastica chicle, infla globos, tomar líquidos con popote, lo que tú decías también. De ¿no? taparse la nariz y taparse la nariz y pasar saliva, en fin, para tratar de calibrar tanto lo del oído con la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y ya entonces ya se mejora. No sabía lo del popote con agua. Sí, pero el popote de café, de los delgaditos. Ah. Con tal es para tratar de forzar los músculos de la trompa de Eustaquio que funcionen adecuadamente. Sí, por el proceso de succión, ¿no? Así es. Es como cuando le haces, que abres la boca y como que tratas de... Cuando bostezas. Exacto. Haces más o menos un sonido. Digo, un movimiento muscular similar. Y hablando de prácticas comunes, la gente que regularmente se limpia la nariz con demasiada fuerza que hasta escuchas del otro lado de la oficina, ¿eso te puede afectar en la salud auditiva? Sí, comentábamos que hay una comunicación del oído y de la nariz y la garganta con el oído a través de la trompa de Eustaquio. Cuando hace una maniobra que llega a afectar el oído, incluso el paciente puede llegar a tener hasta perforación de la membrana timpánica por este movimiento, por el hecho de sonarse la nariz de manera muy fuerte. Es que cuando estás enfermo también te suenas tanto para sentir que sale el moco y eso también afecta, ¿no? Sobre todo conforme va uno creciendo, yo he visto, mi abuelo lo recuerdo mucho, que llegaba a presentar como ya mucha vellosidad alrededor del oído, y ahora he visto también que es muy común que vayan con cera que le quiten esta vellosidad. ¿Hay alguna afectación con quitar eso? O sea, supongo que tiene una función, ¿no? Claro, siguen creciendo los pelos del oído, entonces hay que recortarlos un poco para evitar que se acumule evitar que se acumule la cerilla, como comentábamos, ¿no? Hay una cierta migración de la cerilla para que salga sola, pero si tiene algo ahí que le está obstruyendo, pues no va a salir. Pero usted menciona recortarlos, no quitarlos por completo. ¿Para qué? Pues mucha gente lo hace por cuestión estética, sobre todo. Pero por algo están, ¿no? Por algo tenemos vello y en todos lados. Sí, no, porque justo ya
uno ve muchas cosas en redes sociales, ¿no? Y te meten como un tapón de cera tanto en fosas nasales como en el oído y nada más ves cómo salen llenos de vellos y es como, digo, de entrada a mí me duele verlo, ¿no? Pero es justo como, yo sí decía, no, pues por algo están ahí, ¿no? O sea, pero te están eso te va a afectando provocar solito. resequedad, una resequedad importante tanto cuando te quitan los vellos de la nariz o del oído. La vanidad tiene un costo y que no sea la salud, por favor. Me imaginé el dolor, perdón. Es que sí, o sea, los ve y sobre todo ahora que está muy en tendencia que los hombres también ya vayan a arreglarse, a depilarse. En las barberías sobre todo, yo lo he visto en videos de barberías y sí digo, yo no lo haría, o sea, de entrada por el dolor, ¿no? Y ya no... Imagínate las mujeres, que sí tenemos que... Digo, mis ¿duele? respetos. Sí, duele, pero también por algo están. Claro. Todo tiene su función. Todo tiene su función. Entonces solo, pues el mensaje de hoy, ser conscientes de la limpieza, conscientes de que tus oídos son muy delicados y conscientes de que las cosas están ahí por algo. Y educarnos, es lo que nos decía, ¿no? Educarnos, sobre todo educarnos para no hacernos mal a nosotros mismos y mejor acudir al médico. A nosotros y a los que tenemos, que son los niños también. Sí, ellos probablemente no sepan, pero nosotros tendríamos que ser los conscientes, ¿no? Y los que estén ahí al cuidado de su salud auditiva. Y que como Chris, evitar que no se metan cosas al oído. Iba en el kinder, no sabía lo que hacía, pero fue una buena anécdota y ahora me da oportunidad de utilizarlo. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento. De verdad creo que puede ser muy ilustrativo para la gente que nos escucha y para nosotros también, o sea, sobre todo ya vimos que sí tenemos muy malos hábitos. No, pues gracias a ustedes por invitarme y espero que haya sido de utilidad poco que hablamos sobre ello. No, creo que estoy convencido de que así será. Mucho. Gané la apuesta con Chris sobre el cucurucho. Perfecto. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por su tiempo. Yo soy Cristian Ortiz. Y Claudia Mejía. Esto fue Ya Oíste. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo. cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.